Juan Hernández del periódico Basta de Grupo Cantón. Quisiéramos saber hasta ahorita cuántas páginas de internet, sitios fraudulentos, se han dado de baja precisamente sobre esta situación de la vacuna de COVID-19, y también si tienen algún estimado también de estos también sitios apócrifos de lo que es la venta de oxígeno, aunque ya se han reducido, pero ahorita llamó la atención del día de ayer lo que ocurrió ayer en Nuevo León, en donde pues vacunas de 40,000 pesos, pues sí es algo bastante grave. Entonces, ¿cómo, si tienen información respecto a estos movimientos que se han estado haciendo? Gracias. ¿Cómo no? Específicamente el número de páginas que se pudieran haber bajado o algo, la verdad no tenemos, no cuento con esa información en este momento. Sin embargo, creo que sí es importante aprovechar la pregunta para continuar a hacer el llamado a la población que no debe dejarse de engañar en estos momentos por la falsa existencia de vacuna o la falsa disponibilidad de vacuna u otros elementos obviamente para el control de la enfermedad. Recordemos que en este momento la única vacuna disponible en México, en el territorio nacional, y que se está aplicando es aquella que la autoridad sanitaria correspondiente, en este caso la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, ha autorizado bajo el marco de uso de emergencia precisamente para la política nacional de vacunación, para toda esta campaña nacional que estamos viendo. Esta primera etapa que inició en diciembre en relación a los médicos de primera línea contra el COVID, y esta segunda etapa que inició esta misma semana, el día lunes, en relación a la población adulta mayor. La forma de acceder a esta vacuna ha sido en base a los diferentes lineamientos que se han emitido para poder llevar a cabo, obviamente, la vacunación. Y es la única manera que en este momento hay en México de poder acceder a una vacuna segura, una vacuna de calidad y además una vacuna que tiene en su momento comprobada una efectividad para lograr precisamente la protección ante la enfermedad. Cualquier otro tipo de vacuna que ustedes vean que se está ofertando en alguna página de internet, en algún sitio público, a través de algún medio de difusión, sobre todo privado, tienen que pensar que es una vacuna ilegal, tienen que pensar que es una vacuna insegura, que inclusive puede poner en riesgo su salud, porque es una vacuna que de seguro o no es una vacuna, real, o sea, no es en sí un biológico que tenga la capacidad de producir la inmunidad, o si es una vacuna que en su momento fue ingresada al país por la vía del contrabando, pues entonces imagínese, usted no puede tener la seguridad de que esa vacuna haya tenido las certificaciones correspondientes, que haya cumplido con la red de frío que deben de cumplir, sobre todo algunas de ellas el tema de ultracongelación, y que por lo tanto usted de adquirirla y colocársela, pues de seguro va a estar colocándose un producto que no le va a generar la protección que debe de tener. Entonces, muy atentos con esto, no hacer, obviamente, hacer caso omiso más bien a todo este tipo de promociones que no llevan, obviamente, a nada, y recordar que en este momento en México la única vía para poder acceder a una vacuna contra el virus SARS-CoV-2 es a través de los mecanismos y el plan nacional de vacunación que en este momento se está implementando, y que además, como ustedes saben, en este momento está solamente vacunando en función de la disponibilidad de la vacuna que hasta el momento ha llegado al personal de salud y a los adultos mayores con 60 años o más de edad. Entonces es muy importante sí tener presente esto hasta que no tengamos nueva información, que de haberla, de seguro se la estaremos dando a conocer de manera oficial en este mismo espacio. ¿Sí? Gracias. Por favor. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Alomía, estos 6,786 ESADES
de Pfizer y 59 de Astra, ¿en qué momento van a dejar de ser eventos supuestamente atribuibles? En la lógica entiendo que después de que los estudian, pero por ejemplo yo me vacunaron y me dolió la cabeza y me estudian y se dan cuenta que efectivamente mi dolor de cabeza momentáneo es atribuible a la vacuna. ¿Hacen una referencia o una numerología diferente o siempre van a estar contemplados en esta tipificación de eventos supuestamente atribuibles? Y tengo otras dos preguntas. Gracias. Claro, con mucho gusto respondemos esta primera pregunta. Efectivamente, cuando se clasifica un ESAVI, como su nombre lo dice, dado que es un evento supuestamente atribuible, obtiene una clasificación de inicio. Esta clasificación la realiza la unidad que en su momento atiende a la persona. Cuando una persona va y demanda atención médica refiriendo ciertas manifestaciones clínicas y durante el interrogatorio también refiere que en los últimos al menos 30 días, esa es la temporalidad que está definida para esta vacuna, es decir, para la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, si en esos últimos 30 días le aplicaron este tipo de vacuna, pues entonces si la sintomatología está registrada como posibilidad de que esta vacuna la produzca, entonces se clasifica de manera inicial con un ESAVI. Dependiendo ya entonces de el tipo específico de manifestaciones y de las características que tiene un ESAVI no grave y un ESAVI grave, pues bueno, se da también este tipo de clasificación. Lo que ocurre después y en el transcurso del tiempo es algo que además está normado, está en un manual de procedimientos que es obviamente de observancia para todo el Sistema Nacional de Salud, es lo que el CENSIA, el Centro Nacional de Salud para la Infancia y Adolescencia, quien es el que ha manejado pues históricamente los programas de vacunación universal, ya ha normado para efectos de lo que sería la dictaminación de estos ESAVIs. Los ESAVIs graves normalmente se suelen dictaminar en los más altos niveles, en donde hay obviamente la concentración de los grupos de expertos, ya sea tanto en los niveles estatales o en los niveles federales. Hasta este momento, todas las dictaminaciones de ESAVIs graves se han dado en el seno del grupo de expertos del nivel federal, precisamente porque estamos ante una nueva vacuna que además se está aplicando, a diferencia de muchas otras en la historia, en este momento se está aplicando bajo un marco solamente de emergencia, y de ahí que este Comité Nacional de Expertos se esté tomando el tiempo todas las semanas, y obviamente también aprovechamos el espacio para agradecer a todo este personal profesional de la salud calificado, altamente especializado, que se está tomando todas las semanas el tiempo correspondiente para analizar las historias clínicas y la evolución de estas personas y hacer estas dictaminaciones. A ellos no se les da ninguna bonificación ni reciben un salario extra por hacer este tipo de actividad, lo hacen de manera voluntaria, respondiendo a la convocatoria que el CENSIA precisamente les emite como expertos a nivel nacional, y entonces ellos realizan esta clasificación. La clasificación no necesariamente va a decir que no es un ESAVI, sino más bien la clasificación o el ejercicio de dictaminación lo que pretende es buscar precisamente si hay alguna causalidad, es decir, si hay alguna asociación causal en relación a la vacuna. Cuando ésta se identifica, entonces se lleva a cabo la clasificación correspondiente, o en este caso el resultado de la dictaminación, y esto a su vez se notifica a los diferentes organismos internacionales. La COFEPRIS, que forma parte de este grupo también de dictaminación y que forma parte del grupo de monitoreo y seguimiento de los ESAVIs, realiza las notificaciones internacionales correspondientes para que entonces los fabricantes de las vacunas y los organismos internacionales, específicamente la OMS y la OPS, al recabar esta información de todos los países que en su momento están aplicando una vacuna, pueda emitir boletines que además nos sirven a los países como información para poder entonces saber y comparar qué es lo que está ocurriendo. O si en algún momento, producto del análisis de esta información, se empieza a descubrir que alguna vacuna está produciendo un ESAVI grave que además se termina clasificando como causal
entonces poder tomar las acciones correctivas, preventivas en un momento determinado, no solamente de lo que ocurra en el país, sino también de lo que pueda estarse reportando en el marco internacional. Entonces es una notificación que, como ustedes pueden ver, y todo un trabajo que se hace en el marco de los CESAVIS, que inicia desde el punto de vacunación o desde una unidad de atención médica que posterior o en días posteriores recibe al paciente, y que desde ese primer punto es una información que pasa por los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud, primero en México, pero que finalmente llega inclusive hasta el nivel internacional, y que obviamente la concentración de toda esta información permite a los países y a los encargados de los programas tomar decisiones oportunas cuando alguna vacuna pudiera presentar algún riesgo en relación a la salud de las personas. Ok, muchas gracias. Y también me ha llamado mucho la atención, doctora Lomía, que muchos de los médicos que siguen Pulso Saludable ya han recibido desde la primera dosis y ahora algunos ya la segunda dosis. Días después deciden hacerse una prueba de inmunidad y ahí aparece números. ¿Cuál es el motivo? Ustedes, los médicos, tienen un espectro diferente al del común, que no somos médicos. ¿Cuál es el motivo por el cual ellos se hacen esta prueba? ¿Tiene sentido? ¿Es únicamente para comprobar que de verdad ya se tiene la inmunidad y en todos los seres humanos va a aparecer la misma cantidad o varía y eso nos da menor o mayor protección? Gracias. Claro, yo creo que lo individual es más un tema de curiosidad científica, ¿no? Normalmente o obviamente el grupo, sobre todo de médicos y a lo mejor aquellos que están especializados en algunas áreas de la inmunología o que simplemente quieren conocer cuál fue la reacción de su organismo a la aplicación de la vacuna, y dado que están en este medio, a lo mejor tienen igual y acceso a este tipo de pruebas, pues a lo mejor en una curiosidad y digamos una curiosidad científica individual, pues se exploran para ver si hubo o no producción de anticuerpos, que finalmente obviamente es el objetivo que se quiere tener con la aplicación de la vacuna. Esto no está obviamente lineado ni indicado dentro de los diferentes procedimientos para efectos del Plan Nacional de Vacunación o como una medida que se tenga que estar haciendo de manera sistemática algún grupo de las personas que hasta el momento se han vacunado. Sin embargo, comentar que sí se tiene en su momento contemplado, o sea, y es parte también de del mismo seguimiento que en su momento se debe de hacer en el marco poblacional. Si ustedes recuerdan, el año pasado se llevó a cabo un estudio de cero prevalencia, ¿sí? Prácticamente a inicios del último trimestre del 2020. Este estudio de cero prevalencia tenía precisamente el objetivo de poder estimar para ese momento cuál era la prevalencia o, digámoslo, a nivel, es decir, para que la población no se entienda, cuál era la proporción ya de personas que habían tenido exposición al virus SARS-CoV-2, más allá de que hubieran desarrollado o no síntomas. El mismo estudio inclusive identificaba de las personas que habían salido positivas, en este caso a la búsqueda de anticuerpos específicos, quienes habían tenido y quienes no habían tenido síntomas, pero más allá de esta característica, finalmente, pues cuántas habían sido ya en un momento determinado tenido exposición al virus. Y tener exposición al virus significa o se traduce como potencialmente haber sido contagiados, sin necesidad de haber desarrollado la enfermedad, pero sí al menos haber sido contagiados. Entonces, para efectos de la vacunación, son estudios que también se pueden llevar a cabo y que de hecho son parte de los ensayos, son parte de lo que los fabricantes, las farmacéuticas de las vacunas también realizan, obviamente en diferentes contextos y en diferentes momentos, para poder identificar y cuantificar cuál es la respuesta que está produciendo el organismo vivo, en este caso de las personas, a una vacuna. Y además, pues obviamente, cuánto pudiera durar una respuesta de anticuerpos versus además una potencial respuesta humoral o basada en células. Entonces, son estudios que en su momento sí se pueden implementar, se han contemplado en el marco de los ensayos de poder llevarse a cabo, pero
finalmente, o en función de la pregunta específica, pudiera ser más bien, como decíamos, una curiosidad científica de alguien que en su momento recibió la vacuna y quiere saber qué tanta respuesta puede haber tenido. Bien, y finalmente, doctor, con lo que nos explicaba de algunos casos que se han dado de personas que se vacunan, pero previo ya estaban infectados y después desafortunadamente pues fallecen. La inquietud de la gente radica en preguntar si entonces sería conveniente realizarse una prueba de COVID previo a la vacunación o no es necesario, aunque nos han explicado que no va a producir la enfermedad, ¿no? Teniendo en cuenta esto. Sí, no sería necesario. La pregunta directa es que no sería necesario realizarse una prueba para saber si o está o estuvo infectado con el virus SARS-CoV-2 para efectos de recibir la vacuna. Si una persona se encuentra asintomática, si no está expresando signos y síntomas respiratorios, puede acceder sin ningún problema a la vacuna, mientras obviamente no tenga ninguna otra contraindicación absoluta. Lo que ha sucedido, y esto va obviamente de la mano no solamente de la historia natural de la enfermedad de la COVID-19, sino también tiene que ver con lo que hemos comentado de la respuesta inmunológica y por lo tanto la capacidad de generar protección de las vacunas no es inmediata, ¿no? Hay un tiempo que tiene que suceder y además depende en cada una de las vacunas de la cantidad de dosis que se deben de aplicar. Tomemos el ejemplo de la vacuna Pfizer-BioNTech, que es la primera que se empezó a aplicar aquí en el país. Está reportado que la aplicación de la primera dosis puede llegar a tener una efectividad entre el 65 y el 70%. Ya se ha explicado también en muchas ocasiones qué significa la efectividad, ¿no?, de una vacuna. Pero tomo el número para efectos entonces de comparar de que cuando se realiza la aplicación de la segunda dosis, entonces esta efectividad, según el reporte, también puede subir hasta un 95%, ¿sí? Pero esa efectividad no se logra en los siguientes minutos o en la siguiente hora de aplicada la dosis. Cuando se aplicó la primera dosis, debieron pasar al menos 2, idealmente 3 semanas para poder lograr esa primera grado o rango de efectividad entre 65 y 70. Y luego, al aplicarme la segunda dosis, igualmente debieron haber pasado al menos 2 semanas para entonces ahora llegar a ese segundo y mejor rango del 95%. Pero mientras eso sucede, o sea, es decir, en esas primeras 2 semanas después de la primera dosis o en esas también primeras 2 semanas después de la segunda dosis, si la reacción inmunológica para efectos de la primera no fue suficiente, hablando de esas 2 semanas de la segunda dosis, y más aún para efectos de la primera dosis, si no habían pasado todavía esas 2 semanas para efectos de una generación de al menos un 65-70% de efectividad, pues entonces es un tiempo en donde la persona todavía, si se contagia del virus SARS-CoV-2, dado que aún no ha desarrollado la inmunidad esperada, pues entonces puede enfermar. Y una vez enfermando, pues obviamente pueden venir las complicaciones y en su momento inclusive también la defunción a causa obviamente de la enfermedad. Entonces, este momento del contagio obviamente puede ser previo a la aplicación de la vacuna. Ya comentábamos, recordemos que el virus SARS-CoV-2 tiene un periodo de incubación para desarrollar signos y síntomas que se ha medido hasta ser de 14 días, pero que normalmente o en la mayor cantidad de personas sucede entre el 5º y el 7º día. 6º día, digamos. Entonces, si una persona que se presentó a vacunar estando asintomática inicia con signos y síntomas de la enfermedad al día siguiente, es porque posiblemente en los últimos 5 o 6 días se pudo haber contagiado y no lo sabía al momento de la vacuna. O pudo contagiarse todavía en las siguientes 2 semanas, sobre todo de la primera dosis, y aún así haber desarrollado la enfermedad y todo lo que a esto conlleva, dado que no tenía aún la cobertura inmunológica. ¿Cómo no? Estábamos de este lado, habíamos dado la palabra por acá y luego vamos para allá. Buenas noches, doctor José Luis Salomé Segarra, director del INDRE, audiencia, medios, buenas noches.
Si me permite un par de preguntas, doctor. Justo. En días recientes ha habido un acaparamiento o una preocupación de algunos países por comprar muchas vacunas. Esto como que ha afectado un poco la entrega, el compromiso con algunos otros países, en particular México. ¿Hay algún mecanismo de organizaciones, consejos, donde se les pueda hacer una solicitud a través de el Servicio Exterior mexicano para que puedan solicitar que haya una compra-venta de vacunas más justa? Esa es la primera, doctor. Y una muy sencilla. En días anteriores, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, expresó su deseo de que hubiera algún biológico, alguna vacuna de desarrollo en el país. Nosotros en el país tenemos instituciones, tenemos al CONACYT, hay grupos de científicos con mucho talento, como son los estudiantes de la UAC, Universidad Autónoma de Querétaro, que han expuesto su trabajo, creo que ha tenido algunos avances, y según su experiencia como experto, ¿cree que a mediano o a largo plazo se pueda dar el desarrollo de esta vacuna en México? Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias también por las preguntas, de seguro serán muy útiles para la población que nos escucha. En relación a la primera, sí, efectivamente hay canales diplomáticos a través de los cuales un país puede expresar posicionamientos de gobierno, posicionamientos nacionales a la comunidad internacional. Uno de ellos precisamente fue utilizado recientemente por el canciller de México, el general Marcelo Ebrard Casaubon, en donde hizo un llamado enérgico por solicitud precisamente del señor presidente de la República, ¿no?, en relación a poner sobre la mesa, en este caso en el contexto de seguridad internacional, de esta problemática que se ha venido dando, especialmente o ha sido más evidente en últimas semanas. Recordemos que precisamente la iniciativa COVAX, que se planteó desde la Organización Mundial de la Salud desde mediados prácticamente del año pasado, ya en miras a los desarrollos que en ese momento se tenían de las diferentes vacunas, muchas de ellas ya actualmente disponibles en algunos países a través de las diferentes farmacéuticas, tenía precisamente como objetivo, y lo tiene todavía, el poder asegurar el acceso a las vacunas a todos los países de una manera equitativa, de una manera más igualitaria, y sobre todo favorecer o contribuir a los países más pobres o con menos ingresos a que, sin la necesidad de tener en este momento los recursos correspondientes, puedan ellos acceder a las vacunas y poder también proteger en su momento a su población. Sin embargo, lo que se ha estado observando, y esto han sido precisamente posicionamientos y llamados propios de la Organización Mundial de la Salud, a las farmacéuticas a empezar a alimentar a este ejercicio de COVAX, que esta plataforma internacional que en su momento se desarrolló con estos objetivos específicos empiece a recibir las vacunas que necesita para poder empezarlas a enviar principalmente o primariamente, obviamente, a estos países. Se han tenido ya varias reuniones, recordemos que México participa también de la iniciativa COVAX, ha comprometido y solicitado también la inclusión y por lo tanto proveeduría de vacunas para el país, y por lo tanto está activamente participando y también colocando los posicionamientos. Hay toda una serie de reuniones que se llevan a cabo en las últimas semanas en este marco, no solamente para efectos de la proveeduría que debe llegar en su momento al país y que se ha anunciado inclusive en diferentes conferencias, sino también siendo importante contribuyendo al posicionamiento que tiene que ver con el asunto de que estas vacunas estén lo antes posible disponibles, sobre todo para las poblaciones más vulnerables en los países con menores ingresos o con menores capacidades de acceder a la vacuna. Y esperemos que mientras la comunidad internacional empuje y presione en este tema, pues esto se haga una realidad
en las siguientes semanas, como debe de ser y para lo cual fue esta plataforma COVAX concebida, ¿no? En relación a la siguiente pregunta, ya nos acompaña el subsecretario de Salud, doctor López-Gatell, es en relación a la posibilidad de poder tener una vacuna mexicana, ¿no? Se ha estado dando un desarrollo importante en el CONACYT. Doctor López-Gatell, si usted gusta comentarnos más. Con mucho gusto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Recién terminó la reunión con el presidente, la reunión que tenemos 2 veces a la semana para el seguimiento de la epidemia y del programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Efectivamente, como comenta el doctor Alomía, y esto de hecho se relaciona con su respuesta a la pregunta anterior, la búsqueda de vacunas, la búsqueda de alternativas de prevención es una búsqueda de todos los países del mundo. Y hay muchos mecanismos por los que esto se puede lograr. Uno es justo el que explicaba el doctor Alomía, la importancia de los mecanismos de colaboración internacionales que ayude a que exista equidad, una mejor capacidad de distribución más justa en términos de la necesidad de las vacunas en cada uno de los países. Hay países que no tienen recursos suficientes, no tienen dinero, no tienen infraestructura de salud suficiente para atender a sus poblaciones, tienen una necesidad de salud pública mucho más grande que otros que quizás sí tienen sistemas de salud más robustos o más organizados. Y en la medida en que podamos ayudar como comunidad global a que todos los países satisfagan su necesidad de salud en una emergencia como esta, esto nos beneficia absolutamente a todas las personas que somos parte de la humanidad. Ahora, otro mecanismo es que los países echen a andar sus capacidades científicas y tecnológicas. Y ha sido muy característico el liderazgo de la doctora Marilena Álvarez Builla, a cargo de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el enfoque de vincular a la comunidad científica y tecnológica de México, que es muy sólida, es muy robusta, para que se enfoque a ayudar a satisfacer las necesidades nacionales, las grandes necesidades nacionales. Es evidente que esta es una de ellas. La doctora Álvarez Builla lo demostró con enorme éxito con la fabricación de los ventiladores, el ventilador Hecatl 4T y GATSI, y en un tiempo verdaderamente sorprendente vinculó a la comunidad científica y tecnológica con también empresas mexicanas que estuvieron dispuestas a tener este papel de promotoras en la fabricación de los ventiladores. Y lo vimos aquí en una de las conferencias matutinas del presidente, vinieron los ventiladores que estaban completamente listos y completamente funcionales. De hecho, ya se han distribuido varios en las entidades federativas. Ahora que tenemos la necesidad de vacuna, justamente se pensó de esa manera y ha estado trabajando la doctora Álvarez Builla con su equipo, con la comunidad científica y tecnológica de México, con empresarios que tienen una visión muy patriótica de este desarrollo tecnológico, y me reservo los detalles porque próximamente los vamos a presentar. Tenemos el gusto de que el presidente ha definido que vamos a acompañar a la doctora Álvarez Builla en una conferencia matutina, y ella explicará justamente cómo se logró hasta el momento los avances de este desarrollo científico-tecnológico. Pero ahí va, pronto vamos a comentar sobre eso. Muchas gracias. Ya, a Nuria Fernández, expresate. Por favor, Nuri. Hola a todos y a todas, soy Nuri Fernández de La Caracola, y pues es en el mismo sentido de la pregunta de Ángel. Cierto que el doctor Tedros ya lanzó esta campaña que es #VaccineEquality para tratar de que se resuelva el problema de acaparamiento, y cierto también que la importante intervención de Marcelo Ebrard, el canciller, en el Consejo de Seguridad de la ONU trató este tema, pero la gravedad de la situación es grande, porque según la misma declaración del canciller, los países que tienen el 60% del Producto Bruto Mundial, digamos, de la riqueza, son los países que están acaparando las vacunas, y hay 100 países donde no se ha aplicado una sola vacuna. Entonces, la pregunta sería, en las oleadas finales de la influenza mal llamada española,
digamos que los que pagaron la situación más grave, porque fue una situación de dispersión, fueron los países más pobres. La gripe acabó con 45% de la población de Guatemala y con 30% de la población de Camerún, por ejemplo. Entonces, si aquí vemos que, según el estudio que presentaron estos días, que me parece muy importante, la mortalidad es del 12% en zonas rurales y del 8%. La letalidad de casos. Letalidad entre aquellas personas que enferman, no es del total de la población. Sí, perdón. Muy importante. La letalidad, sí. Es de 12% en zonas rurales y 8% en zonas urbanas. Podríamos, si no se resuelve el problema de acaparamiento, esperar una nueva oleada de la pandemia a nivel global que pudiera afectar a las naciones más pobres de manera muy grave. Esa es la pregunta. Totalmente de acuerdo, ese es el escenario que se puede presentar y precisamente por eso es importante la justicia distributiva, la equidad, la igualdad. La igualdad, cuando uno la ve desde la perspectiva de salud pública, es un elemento imperativo, porque si no se logra una distribución adecuada de los mecanismos de protección, finalmente el fenómeno colectivo, el fenómeno poblacional, tiene un curso desfavorable. Si cada quien interesa protegerse a sí mismo y todos los demás no, esto lo podemos ver un individuo versus los demás, una familia versus las demás familias, un país versus los demás países, entonces vive en una isla de protección y todo el entorno es un entorno aún amenazante, aún desfavorable en términos de la epidemia. Por eso la salud pública tiene necesariamente una visión social, debe tenerla, porque se piensa en poblaciones. El análogo de un paciente en la medicina clínica, en la medicina de tratamiento individual, es el conjunto de la población. Se trata de proteger y de salvar millones de vidas a un tiempo, ¿no? Entonces, lo que puede ocurrir efectivamente es que en uno de los ciclos de la epidemia, primero que ésta persista, pero segundo que cuando tenga un ciclo de exacerbación, posiblemente en una temporada invernal, ahora afecte de manera más importante a las naciones que tienen la menor riqueza o las naciones que tienen las mayores inequidades en la distribución de la riqueza. También hay que considerar eso. Hay naciones como México que tenemos en promedio ingresos medios altos, pero que tenemos una enorme polarización en términos de la distribución de la riqueza. Tenemos muy pocos concentrando mucha riqueza y muchísimos teniendo poca riqueza. Ya lo hemos dicho muchísimas veces y es un dato objetivo que tiene documentado hasta el Banco Mundial. La mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza, cuando somos una de las primeras 15 economías del mundo, ¿no? Es justo, es el mismo fenómeno y lo hemos comentado, gracias Nuria por mencionarlo. Hace algunos días hubo voces de ciertos segmentos de la sociedad, mayormente de personas que viven en las ciudades, en zonas habitacionales con, vamos a decir, suficiencia económica. Y los llamados que hacían es a que urgía vacunar en las ciudades y cuestionaban la decisión del gobierno de proteger a las personas adultas mayores en las zonas de mayor vulnerabilidad social. Y justamente es el análogo, si se protege a estos segmentos de la sociedad, que bueno, porque merecen, igual que todos y todas las demás, ser protegidas, pero hay que considerar lo que pasa más allá del entorno que uno puede ver. Hay que considerar al conjunto de la población a un mismo tiempo. Muchas gracias. Otilia Carvajal, Arturo Contreras y Miguel. Son las 19:54, sin embargo. Buenas noches, Otilia Carvajal de La Razón. Pregúntale, subsecretario, si ya definieron a qué sector de la población se le va a aplicar el primer cargamento de la vacuna Sputnik que va a llegar este fin de semana. Sí, justo es lo que estábamos conversando ahora. No le voy a decir todavía el sitio específico, pero sí el segmento social. El segmento social va a ser un municipio
de alta marginación social, urbano, y que ha tenido una alta mortalidad. Hay varios en esta condición, pero los hemos estratificado precisamente por mortalidad, muy distinto al número de personas fallecidas, porque obviamente donde hay más población, hay más poblaciones fallecidas, pero la mortalidad lo que nos mide es el riesgo, la probabilidad de que haya fallecimientos. Y en una zona urbana altamente densa en la población, donde ha habido alta mortalidad, es donde vamos a distribuir la vacuna Sputnik. Y una de las razones es esta: proteger a las personas en mayor riesgo y al mismo tiempo con mayor vulnerabilidad social. Y lo segundo, la logística. La vacuna Sputnik también requiere ultracongelación y necesita ser un lugar en donde se puede llevar la vacuna en condiciones seguras para la conservación de la vacuna. ¿Y esta vacuna sería para adultos mayores solamente? Para personas adultas mayores, que es el mismo criterio que tenemos para todo el plan nacional, empezar con las personas adultas más mayores, y ya hemos comentado que, de acuerdo a las modelaciones matemáticas que hizo el Grupo Técnico Asesor de Vacunación, si vacunamos empezando por las personas más mayores y nos desplazamos hacia las personas de 60 años, cuando lleguemos a 20% de cobertura de ese conjunto poblacional, que son 15 millones de personas, habremos reducido la mortalidad 80%. Gracias. Y también preguntarle, en los centros de vacunación detectamos que la población tuvo problemas porque no les aceptaban el pasaporte u otras identificaciones, les pedían necesariamente el INE. ¿Es indispensable que lo presenten o puede ser otro documento? Puede ser otro documento. Aquí, qué bueno que lo menciona Otilia. Tenemos claroscuros, y lo voy a comentar, y tiene que ver con lo que el otro día decía Liliana Noble, de Pulso Saludable. Y nuevamente revela las visiones que se tiene sobre la sociedad y el entorno. Ayer dijimos, y lo ratificamos enfáticamente, no se tomarán más fotos de la credencial ni de las personas. Ya explicamos ayer las razones. También dijimos con toda precisión que es indispensable tener la identificación de la persona. Y el campo, la variable que se utiliza para identificar a la persona es la CURP, Cédula Única al Registro Poblacional. Uno de los documentos que la contiene y es de fácil acceso es la credencial del lector. Entonces, sí seguiremos utilizando la credencial del lector, que es la identificación oficial de mayor uso, de mayor disponibilidad. Las personas que tienen pasaporte son una pequeña minoría en este país, pero la credencial del lector está en manos de una gran cantidad de población. Entonces, se seguirá utilizando, se seguirá pidiendo, esto que la gente lo tenga claro, la credencial del lector para verificar la identidad de la persona y, en la mayoría de los casos, el domicilio. Por supuesto, puede haber situaciones en donde las personas cambien de domicilio, no está actualizada la credencial del lector y se requiera otra identificación. Pero no se le tomarán fotografías. Ahora, otras identificaciones que también son oficiales, como los pasaportes, pueden ser consideradas, pero no resuelven de todo el problema, pero pueden ser consideradas. Seguramente se necesitarán otros elementos para verificar el domicilio. Ahora, habiendo dicho lo anterior, manifiesto aquí una preocupación que ha ocurrido en los últimos 2 días. Algunas personas, principalmente, la experiencia se ha constatado, principalmente de ciertas colonias de la Ciudad de México, que hoy no les toca vacunarse y que son vecinas a las 3 demarcaciones territoriales que sí les tocó ahora y durante esta semana, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta. Las personas de las otras colonias y demarcaciones territoriales, en particular Polanco, por ejemplo, Las Lomas, también Huixquilucan en el Estado de México, se desplazaron, no todas por supuesto, pero una cantidad que nos llamó la atención, con el pasaporte en la mano, a Coajimalpa y a Magdalena Contreras, buscando ser vacunadas. Entonces hacemos un respetuoso, pero muy sentido llamado a la población que espere su turno, que espere. La distribución de las vacunas es compleja, hemos explicado una y otra vez, lo acabamos de decir, las razones por las que se van seleccionando las poblaciones, y le va a tocar a todo mundo, independientemente de cualquier variable, condición social, económica, ocupación, cualquier otra variable. A todas y todos les va a tocar.
pero hay que esperar. Si hacen esta práctica de desplazarse hacia las demarcaciones o municipios que todavía están vacunando, quienes todavía no les toca, pues complican la situación y no vemos ninguna lógica por la que deberían asumir estas personas que pueden saltarse la fila. Entonces, es parte del fenómeno que mencionábamos hace unos días. Es importante tener conciencia social. Gracias. Muchas gracias. Nos queda medio minuto, si Arturo Contreras quiere utilizar ese tiempo para una pregunta. Una pregunta rápida. Buenas noches, Arturo Contreras, de Pie de Página. Nos piden que si pueden hacer públicos los datos de la vacunación a nivel municipal, de cuántos se han hecho y cuántos se han llevado. No es una petición reiterada en redes sociales. Con mucho gusto. Y bueno, con mucho gusto, quisiera claro que unas sí. preguntas, pero después. Sí, con mucho gusto. Tenemos el desglose municipal. Aquí presentamos, para facilidad de visualización, el nacional y la distribución por estados, pero podemos presentarlo también por municipios sin problema alguno. En la plataforma lo tenemos en qué municipio se vacunó, y ahorita son estos, en la meta 330 y los que llevamos hasta ahorita. Y las personas que vacunan sabemos en qué municipio se vacuna y podemos presentar la información, ya sea aquí o en el informe técnico que se publica para que ustedes lo tengan a la mano. Muchas gracias. Aquí todo, transparencia plena. Ese principio no lo vamos a dejar nunca. Muchas gracias. Son las 20 horas con 0 minutos, aquí terminamos. Sigue la vacunación, todavía sigue la epidemia, va en descenso, pero hay que mantener la calma, la prudencia, esperar el turno para la vacunación. Por favor, seguir con las medidas de precaución, lavado de manos, sana distancia, usar cubrebocas en sitios públicos, particularmente los cerrados, y tener paciencia. Ya pronto le irá llegando a todo el mundo la vacunación. Muchas gracias.